Les cuento que, como hemos venido estudiando en las reuniones femeninas el libro de Tesalonicenses, era como un poquito más fácil seguir el camino del libro, pero cuando te piden un tema a tu criterio, es más difícil encontrar un tema que sea para todos. Y como escuchábamos el lunes en la reunión de Roca, Adriana decía que requería más oración, el enfocarse en un tema específico, porque uno no sabe cuál tema le va a hacer bien a todos, ¿no? Pero bueno, el Señor me fue guiando para compartirles un tema y lo vamos a sacar acá. Acá tengo mi PowerPoint escrito a mano. Bueno, y les cuento que pensando en todos, en este tiempo, en estos 2 años que hemos pasado en forma diferente a todos los otros años, surgía en mi cabeza una pregunta: ¿es este el peor de los tiempos o es este el mejor de los tiempos? Y analizando, pensando, teniendo en cuenta estos 2 últimos años, yo decía, les invito a todas ustedes a que piensen eso y que analicen en estos 2 años si realmente estos son los peores de los tiempos que hemos pasado o quizás es el mejor de los tiempos. Así que teniendo en mente esta preguntita, quisiera que oráramos primero y yo voy a empezar con el tema. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que abras nuestros ojos para ver sobre tu palabra lo que nos tienes que decir, que afines nuestros oídos, Señor, para escuchar y para que en nuestro corazón sean grabadas, Señor, todo lo que aprendamos y aún lo que hemos aprendido a lo largo de este año. Ayúdanos a recordarlo y ayúdanos a practicarlo. Señor, bendice esta tarde a las que estamos aquí, a las que están por Zoom. Señor, que tu palabra sea la que penetre en los corazones para el efecto que tú quieres que haga en cada una de nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Bueno, les decía que mi análisis fue en estos 2 últimos años, pero yo con esta pregunta en mente, como les decía, pensar si eran realmente estos los tiempos más feos o los tiempos más buenos. Entonces me fui un poco más para atrás de la historia, no solamente estos años que hemos transcurrido, me fui bien atrás hasta el Antiguo Testamento. Entonces me encuentro con el libro de Amós, y el libro de Amós está para que lo vayan buscando, está después de Daniel, Oseas, Joel, Amós. Como dice Osvaldo, la parte blanca de la Biblia, que son los profetas menores, que son los menos consultados por ahí. Así que, bueno, el Señor me fue guiando hasta ese libro, y así que quiero compartirlo con ustedes en esta tarde y que lo analicemos juntas. Cuando ya tengan todas, hermanas, el libro de Amós, capítulo 4, vamos a leer. Amós capítulo 4, y vamos a empezar a leer desde el versículo 6 al 11. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ustedes van a leer sus Biblias, que seguramente la mayoría tiene Reina Valera 1960, y yo les voy a ir leyendo la versión NTV, que me gustó mucho. Lo voy a leer lento para que ustedes vayan haciendo las dos comparaciones. Bueno, empezamos. El versículo 6 dice: hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Versículo 7. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otros se marchitaban.
Versículo 8. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Verso 9. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Versículo 10. Les mandé plagas, como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Versículo 11. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Vamos a leer por ahora hasta este versículo. En algunas Biblias este pasaje tiene un título que dice: a pesar del castigo, Israel no aprende. Y otro título dice: aunque castigado, Israel no aprende. Cuando leía estos pasajes, como les digo, hacía una comparación con los tiempos. Entonces yo decía, ¿qué similitudes tenemos con el pueblo de Israel nosotros hoy? Todo lo que le pasó al pueblo de Israel lo analizaba con lo que hemos pasado nosotros. Y veía que Dios le hablaba al pueblo de Israel y les llamaba al arrepentimiento a través de estas dificultades, a través del hambre, a través de las plagas, a través de las muertes, incluso de las sequías. Así que vemos que a través de los tiempos, cada cosa que nos pasa es porque Dios lo permite y por alguna razón estamos pasando esas situaciones. Y nosotros, en estos casi 2 años de pandemia que llevamos, Dios también nos ha llamado a reflexionar sobre todo lo que hemos hecho antes y lo que estamos haciendo incluso ahora en estos 2 años. Llamó a reflexionar a todo el mundo. Pero cuando digo todo el mundo, parece que me estuviera refiriendo a todo el mundo acá en la sala. Lo vamos a hacer más amplio, al mundo entero. El mundo entero tuvo que pararse y reflexionar en lo que estaba haciendo. Así Dios lo quiso. Así que también nos mandó pestilencias. A nuestro tiempo se llamó COVID. Y hasta que pudimos acceder a la vacuna, estaban en nuestra cabeza muchos pensamientos, muchos miedos incluso al contagio, pero también miedo a la muerte. Muchas personas tenían miedo de morirse. Más de una casa, más de un hogar tiene haber pasado por la experiencia de un familiar o de alguien que tuvo que partir por COVID, o alguien conocido o alguien muy querido. Así que sacudió a muchas personas, a muchos hogares, en muchos lugares. Eso lo analizaba por la parte de la pestilencia. En cuanto a la parte económica, el mismo hecho de estar aislados y estar sin poder salir, sin poder trabajar, hizo que la economía también se afectara. Muchos hermanos incluso perdieron su trabajo. Entonces eso implicaba menos dinero en casa y en algunos lugares hambre, porque no hay entrada de dinero como había antes, entonces hay restricciones en cosas de comida. Así que nos llamó la atención con ese tema de las pestes y nos llamó también la atención con el tema de la economía. Y parecía al principio de esta pandemia que las personas decían, cuando esto
cuando pase toda esta ola, cuando supuestamente volviéramos a una normalidad, vamos a ser mejores, vamos a cambiar, vamos a darle a Dios realmente lo que Dios se merece, nos vamos a acercar más a la iglesia. De hecho, me lo han dicho. Hay hermanas que han venido antes acá y que decían, no, yo después que pase esto, yo vuelvo a la iglesia porque me di cuenta, etcétera. Aparentemente eso pasó al principio. Ahora ya están como relajadas de nuevo. No tienen esa idea de volver a la iglesia. Entonces, nos volvemos a comparar con el pueblo de Israel. Y acá, cometiendo el mismo error de no oír las advertencias que Dios nos está diciendo día a día. ¿Qué pregunta me surge acá? ¿Reconocimos en todo esto que nos está pasando la mano de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer cada una. En todo este tiempo, ¿hemos reconocido que Dios está en cada una de las cosas que nos está sucediendo? El Señor nos habla a través del dolor, lo sabemos, pero no siempre nos habla a través del dolor. Lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos afinado el oído para escuchar lo que Dios nos está queriendo decir, porque Él nos está hablando las 24 horas del día, nos está indicando cosas que estamos haciendo. Y entonces, teniendo en cuenta esto, yo decía, ¿qué me dice el Señor a mí en la tristeza? Ya pasamos la parte del hambre, la parte económica, la parte de la peste. Vamos a la parte más interna nuestra. ¿Qué me está hablando el Señor cuando yo estoy triste? Hermana, si yo estoy triste, puede ser que esté triste por algo que yo he cometido, o puede ser que esté triste por algo que otro cometió, o porque otro está pasando problemas, y entonces yo estoy triste, porque yo soy muy sensible a ese dolor del hermano, entonces me pongo triste. Está bien, entonces cuando yo estoy triste, el Señor también me está hablando. Me está diciendo, ¿estás triste por lo tuyo o estás triste por lo de otros? Y cada cosa que nos pasa tenemos que replantearnos esa pregunta. En cuanto a la debilidad, ¿qué me dice el Señor en mi debilidad? ¿No será que el Señor me dice en mi debilidad, acá te agarré? Porque mientras vos quisiste solucionar todas las cosas, yo no pude intervenir en nada. Pero ahora que estás débil, es ahí donde yo voy a intervenir y te voy a hacer fuerte y te voy a hacer. No nos va a salvar de la prueba, pero sí nos va a ayudar a pasarla. Así que en la debilidad, Él también nos está hablando. Tenemos que saber escucharlo. ¿Qué me dice el Señor en mi culpabilidad? Cuando yo me siento culpable, ¿qué me está hablando el Señor? Porque si me siento culpable es porque el Señor me está diciendo, ¿qué cometiste? ¿Qué cosa hiciste que a mí no me agradó? Porque si es que estamos haciendo algo que al Señor le agrada, eso jamás me va a traer culpa. Al contrario, me va a traer paz, tranquilidad. Entonces, en la culpabilidad tenemos que replantearnos, ¿estoy haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Por qué me siento culpable? ¿En qué estoy fallando? El Señor me habla cuando me hace sentir que yo tengo culpa. Y me anoté también, ¿qué me dice el Señor cuando yo siento que el Señor me abandonó, que Él no está conmigo? Si el Señor me dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué yo siento que el Señor no está conmigo? ¿No será, hermana, que yo fui la que me alejé del Señor? ¿No será que fui mermando la lectura, fui mermando las oraciones, fui mermando la asistencia a la iglesia, hoy voy, la semana que viene no voy? Entonces, claro, después me miro para adentro y me siento sola, me siento que el Señor me abandonó. Pero el que abandonó al Señor fui yo,
porque yo me solté de Él. Él dice que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo y esa es una promesa. Y Él no rompe promesas. Nosotros rompemos promesas. Así que escuchemos cada actitud que tengamos, cada situación en la que nos encontremos, porque no solamente esperemos a tener hambre o a tener pestes o a tener dificultades económicas o una enfermedad tremenda para poder escuchar al Señor. Tenemos que saber sentirlo en las pequeñas cosas. También me puedo preguntar ¿qué me dice el Señor cuando he perdido el gozo? Le voy a usar el vaso a Patricia. Perdón. ¿Qué me dice el Señor cuando yo he perdido el gozo? ¿En qué momento pierdo el gozo? Cuando yo entristezco al Espíritu Santo. Yo lo hago a un lado al Señor y arrincono al Espíritu Santo, entonces pierdo el gozo. ¿Quién me puede hacer perder el gozo? El enemigo. Entonces, ¿será, hermana, que me estoy enfocando más para abajo y para los costados que para arriba? Si yo miro arriba siempre, yo voy a estar gozosa porque sé lo que el Señor tiene preparado para mí. Si yo miro para los costados, voy a empezar a encontrar errores, y si yo miro para abajo, me estoy mirando nada más donde piso. Así que es otra de las formas en que el Señor nos habla cuando estamos perdiendo el gozo. Cuidado, el gozo nos arrebata el enemigo, el gozo lo tenemos, pero lo podemos contristar al Espíritu Santo y entonces perder lo que el Señor nos regala. Tengo otra acá anotada. ¿Qué me dice el Señor cuando se me cierran las puertas? Tengo un proyecto y voy por ese camino, se me cierra la puerta. Voy por el otro, se me cierra la puerta. Hermana, el Señor cuando cierra, nadie abre. Y si el Señor cerró esa puerta, no seamos tosudas. Tenemos que saber entender que esa es la señal, se cerró la puerta. Oremos, volvamos a intentar otra cosa, el Señor ya abrirá otra, pero no tropecemos en el mismo error todo el tiempo. Tenemos que escucharle esa parte también. El Señor es el que nos va guiando, pero tenemos que estar en dependencia con Él. Les invito después que en sus casas puedan terminar el libro de Amós, que no es muy largo, y se van a dar cuenta que en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 1, y en el capítulo 5, versículo 1, se repite la frase, oíd esta palabra. Oíd esta palabra, les dice el profeta al pueblo de Israel. Ahí estaba hablando directamente el Señor al pueblo de Israel, como nos sigue hablando a nosotros a través de la Biblia. El Señor les estaba hablando. Ustedes pueden decir, bueno, pero le hablaba al pueblo de Israel. Pero la palabra no pierde vigencia, la palabra nos está hablando a nosotros hoy también, me está hablando a mí hoy también. Y si no, busquemos un texto en el Nuevo Testamento que sí nos habla a todo el mundo cristiano entonces. Y dice, me gusta este versículo de Juan 10, 27, que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Pero hay una frasecita ahí, mis ovejas oyen mi voz. Y veníamos diciendo que para todas estas cosas el Señor nos habla, Él nos advierte, por eso le puse ese título de advertencia, porque no viene el Señor y nos da con el juicio directo, nos advierte, nos llama la atención, nos disciplina, pero como somos tan tosudos como el pueblo de Israel, vamos otra vez y tropezamos otra vez con lo mismo y las advertencias están. Así que el Señor nos ayude a escuchar cuando aparece algo. En las cosas más chiquitas, miren, les voy a contar algo que me pasa a mí, que lo aprendí cuando estaba estudiando este tema. Yo vivo en un barrio que en el horario pico hay muchos autos hasta llegar al semáforo y cruzar, ¿no? Entonces me ha tocado que
en 3 tiempos realmente puedo cruzar hasta el semáforo. Entonces, ya en la tercera etapa, quedo como a 2 o 3 autos del semáforo. Y se pone verde el semáforo y el que está delante del semáforo se queda parado. El que está o la que está, no sé quién maneja. Y yo desde mi auto, ¿y este qué le pasa? Y este está dormido, pero no se da cuenta que atrás tiene una cola. Y yo empiezo a enojarme, vieran ustedes, me enojo, ¿por qué? Después razono, después que leí esto digo, a mí me pasa en el semáforo. El Señor me dice, ¿qué te estás enojando? Estás en el auto, no tenés frío ni tenés calor, depende del día que sea. Y encima te enojas porque el de adelante se quedó unos segundos parado delante del semáforo verde. Ay, Señor, el Señor nos habla. El Señor nos habla, pero a cada momento. Y yo tuve que aprender esta historia de Amós para entender que esa parte también estaba mal, la que estaba haciendo. El profeta les dice al pueblo de Israel, os hice estar a diente limpio en el versículo 6 que hemos leído. Os hice estar a diente limpio. A diente limpio, hermanas, es hambre. Les hice pasar hambre. En el versículo 8 dice, también os detuve la lluvia. Y eso significa para los plantíos sequía. No iban a tener lo que habían plantado, no iban a poder cosecharlo. Y no solamente eso, sino que en el versículo 9 dice, os herí con viento solano. Quiere decir que si la sequía dejó algo de tierra fértil, el viento caliente que vino después terminó con todo. ¿Y entonces qué significa? No hubo cosecha. Paulatinamente fueron los llamados de atención que le hizo Dios a Israel. En el versículo 10 dice, envié contra vosotros mortandad, y ahí aparece la epidemia, y aparecen las derrotas de las guerras. Hasta ahí, cuando murió mucha gente, dice que el hedor, el olor a los muertos, los sobrepasó. Y con la pandemia nosotros en este país, ¿cuánta cantidad de personas se fueron? ¿Cuántos de ellos se habrán ido sin Cristo? No lo sabemos. Y el versículo 11 dice, os trastorné. O sea, casi destrucción total. Y agrega, aún así, ustedes no se volvieron a mí. Y no lo dice el profeta, lo dice el Señor a través del profeta. Les está llamando la atención tremendamente. Dios nunca está inactivo. No lo estuvo antes con el pueblo de Israel, ni lo está hoy con nosotros acá. Él está todavía, me gusta, miren este verso que me anoté, Juan, capítulo 5, verso 17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quiere decir que Dios todavía no se da por vencido con el mundo. Él está todavía con su paciencia y misericordia esperando que la gente se vuelva a Él, que la gente lo escuche, que sus hijos lo escuchen. Y entonces les hace una solemne advertencia otra vez. Miremos el versículo 12 del capítulo 4 que estábamos leyendo. Yo se lo sigo leyendo en la versión de NTV. Dice, por lo tanto, o sea, por todo esto que hemos estado hablando, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Y acá quisiera, hermanas, que pusiéramos el nombre de cada una de nosotras. Ahí donde dice pueblo de Israel vamos a poner el nombre. Jenny, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y ese prepárate es un llamado para sus hijos y para los que no son sus hijos. Y voy a aprovechar esta frase para
para decirle a alguna amiga o por Zoom o por Facebook o aquí que todavía no le ha entregado su corazón al Señor, prepárate, porque tanto nosotros como ustedes, los que no han creído, van a estar delante de Dios. Nosotros para seguir una eternidad con Cristo, pero los que no le creyeron, va a ser ese encuentro para juicio. Y ese encuentro va a ser para decirles que van a pasar una eternidad sin Cristo. Y eso será tremendo. Así que esta palabra prepárate es para los dos, para los creyentes y para los que no son creyentes. Pensando en este versículo, nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos para las vacaciones, ahora que ya está prontito para terminar el año. Como decíamos al principio, este es el capítulo 11 del libro del 2021 y nos queda solamente el capítulo 12 y ya se termina este libro 2021. Entonces nos preparamos para muchas cosas, nos preparamos para las vacaciones, nos preparamos para rendir un examen, nos podemos preparar para un casamiento. De hecho, aquí hay 2 hermanos que van a pasar a esa instancia, se están preparando para su casamiento. La iglesia misma se está preparando para la despedida de ese casamiento. Así que nos preparamos para un montón de cosas. Pero aquí el Señor dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esta vez nosotros vamos a ir para allá, porque Él está hablando desde su estrado. Van a venir al encuentro con Él. Él ya vino a la tierra. Él vino a morir en una cruz, a salvarnos de nuestros pecados y a darnos esta vida eterna de la cual vamos a gozar cuando lleguemos a su presencia. Entonces, los que van a tener que ir somos nosotros y tenemos que estar preparados. Otra pregunta, ¿estoy preparada para ese día? ¿Estoy preparada hoy para encuentro con Dios? Si no estoy preparada hoy todavía hay tiempo. Hoy todavía hay tiempo para prepararse. Aquel que no ha creído también hoy tiene la oportunidad de prepararse para ese momento. Y no es una prepárate si quieres o si puedes, si tenés tiempo, prepárate. No, el Señor dice prepárate. Es un mandato. Está con mucha autoridad dicho. Y dice prepárate, no hay opciones. Es sí o sí, prepárate. Prepárate a venir al encuentro de tu Dios. ¿Y por qué? Miremos el verso 13. Ahí terminamos, ya vamos terminando, hermanas. El versículo 13 dice, pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. ¿Delante de quién nos vamos a presentar? Delante de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, delante de nuestro Salvador y Dios. Nos vamos a presentar también delante, dice, del Dios omnisciente, aquel que anuncia a los hombres sus pensamientos, los anuncia. Por eso tenemos que estar pendientes y bien afilados de oído para, desde las cosas más chiquitas, como decíamos, aprender a escuchar. Así cuando vengan las cosas grandes vamos a tener bien claro el panorama, pero tenemos que ir aprendiendo desde las cosas más pequeñas. Así que Él es el que anuncia al hombre su pensamiento, es el Dios omnisciente. Ante quien controla los tiempos. ¿Por qué? Porque dice que Él hace de las tinieblas luz. Ese es nuestro Dios. Y estamos nosotros tan sueltos para ir a presentarnos delante de Él. Y la última parte que me deja asombrada también, porque dice, camina majestuoso sobre la cima de los montes. Hermanos, las personas humanas vamos por abajo de los montes. Algunos han subido a los más altos montes, que no son muchos los que han podido llegar a la cumbre,
pero dice que nuestro Dios camina sobre la cima de los montes, pisa arriba y pisa arriba, y nosotros estamos acá abajo. Ese es nuestro Dios, es majestuoso. Yo cierro los ojos y digo, gigante tremendo, porque debe hacer un paso, pisa en una punta y en la otra, es la poca imaginación que tengo y la que me alcanza para entender este versículo que me parece precioso. Así que, hermanas, el Señor puso en mi corazón esto. Yo tenía un poco de temor en el título porque decía, pucha, van a decir, bien, ¿con qué nos va a salir? Porque advertencia, bueno, bien, que la advertencia es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Bueno, entonces le pedí al Señor que Él pudiera abrir nuestros corazones en esta tarde y poder entender lo que Él nos está transmitiendo, que le ha transmitido a la humanidad a través de siempre, desde que se creó. Y para resumir estos dos títulos, les voy a hacer que busquemos 1 Pedro 4:7, por favor. 1 Pedro 4:7. Primera Pedro 4:7 dice, en la versión normal de Reina Valera, creo que tengo, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Esta es una advertencia. El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice, ya se acerca el fin de las cosas. Por eso, sean juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Y esta versión me habla directamente a mí. Dedíquense seriamente a la oración. No lo hagan por compromiso. Dedíquense seriamente a la oración. Así que, y sean juiciosos. Me gustó esta versión. Esa sería la advertencia. Y el aliento lo tomé de Salmo 31:24. Salmo 31:24. Que dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. En la NTV dice, así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Nosotros tenemos puesta la esperanza en el Señor. Y si acá dice esforzaos, es porque no es fácil, hermanas. No es fácil hacer la voluntad de Dios todos los días. Por eso es el ejercicio del oído, para saber en qué momento yo me estoy desviando, en qué momento yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, en qué momento yo me siento triste, me siento culpable, me siento que el Señor no está conmigo, me siento dejado de lado por Él. Bueno, esas son las pequeñas cositas que Dios nos va mostrando para que entendamos en qué estamos fallando. Así que es un esfuerzo diario, no es fácil. Así que el Señor puso en mi corazón este tema, me gustó hacerlo, me hizo mucho bien entenderlo y espero que el Señor también haga el mismo efecto en cada una de nosotras aquí en esta tarde. Les doy muchas gracias por su atención y a las hermanas que están en el Zoom también y a las hermanas que se vinieron de Roca, gracias por acompañarnos y bueno, que el Señor las bendiga.